Dos clases de intuición, las originales, Homero, Upanishads, folclore, y las tardías, budismo, mahayana, estoicismo, gnosis, alejandrina. Destellos primigenios y resplandores extenuados, el despertar de la conciencia y la lasitud de estar despierto. Si es verdad que lo que perece no ha existido jamás, el nacimiento, fuente de lo perecedero, tiene tan poca existencia como el resto. Cuidado con los eufemismos, agravan el honor que se supone deben disfrazar. En lugar de fallecido o de muerto, emplear desaparecido me parece grotesco, o sea, insensato. Cuando el hombre olvida que es mortal, se siente empujado a hacer grandes cosas y a veces lo logra. Este olvido, fruto de la desmesura, es al mismo tiempo la causa de sus desgracias. Mortal piensa como mortal. La antigüedad inventó la modestia trágica. De todas las estatuas ecuestres de emperadores romanos, solo sobrevivió a las invasiones bárbaras y a la erosión de los siglos la de Marco Aurelio, el menos emperador de todos y al que le hubiera dado lo mismo cualquier otra posición. Habiéndome levantado con serios proyectos en la mente, estaba convencido de que iba a trabajar toda la mañana. Apenas me había instalado frente a la mesa y el odioso infame estribillo: ¿qué has venido a buscar a este mundo?, vino a romper mi impulso, y volví al lecho, como de costumbre, con la esperanza de encontrar la respuesta, a más bien de volverme a dormir. Se opta y se toman resoluciones mientras se atiene uno a la superficie de las cosas. En cuanto se va al fondo, ya no es posible optar ni resolver, ya solo se puede echar de menos la superficie. El temor a ser engañado es la versión vulgar de la búsqueda de la verdad. Cuando uno se conoce bien, si no se desprecia totalmente, es porque está demasiado cansado como para entregarse a sentimientos extremos. Es esterilizante seguir una doctrina, una creencia, un sistema, sobre todo para un escritor, a menos que viva, como a menudo ocurre, en contradicción con las ideas que proclama. Esta contradicción o esta traición le estimula y le mantiene en la inseguridad, la molestia y la vergüenza, condiciones propicias para la producción. El paraíso era el lugar donde todo se sabía, pero nada se explicaba, el universo anterior al pecado, anterior al comentario. No tengo fe, afortunadamente. Si la tuviera, viviría con el temor constante de perderla. Así, lejos de ayudarme, no haría más que dañarme. Un impostor, un mistificador consciente de serlo, es decir, espectador de sí mismo, está necesariamente más avanzado en el conocimiento que un espíritu tranquilo, lleno de méritos y de una sola pieza. Cualquiera que posea un cuerpo tiene derecho al título de réprobo. Si además está quejado de un alma, no hay anatema al que no pueda aspirar. Frente a alguien que ha perdido todo, ¿qué lenguaje emplear? El más vago, el más difuso será siempre el más eficaz. Supremacía del lamento. Las acciones que no llevamos a cabo forman, por el hecho de perseguirnos y de hacernos pensar en ellas sin cesar, el único contenido de nuestra conciencia. A veces uno quisiera ser caníbal, no tanto por el placer de devorar a fulano o a mengano como por el de vomitarlo. No querer ya ser hombre, soñar con otra forma de disminución. Cada vez que me encuentro en un momento decisivo, lo mejor es acostarse y dejar pasar las horas. Las resoluciones que se toman a pie no valen nada. Están dictadas o por el orgullo o por el miedo. Acostados, también existen estas dos calamidades, pero bajo una forma más atenuada, más intemporal. Cuando alguien se queja de que su vida no ha tenido éxito, basta recordarle que la vida misma está en una situación análoga, sino peor. Las obras mueren, los fragmentos, como no han vivido, no pueden morir. El horror ante lo accesorio me paraliza. Ahora bien, lo accesorio es la esencia de la comunicación, por lo tanto, del pensamiento. Es la carne y la sangre de la palabra y de la escritura,
Querer renunciar a ello es tanto como fornicar con un esqueleto. La satisfacción que se obtiene al cumplir con una tarea, sobre todo cuando uno no cree en ella y que incluso la desprecia, muestra bien hasta qué punto pertenece uno a la turba. Mi mérito no estriba en ser totalmente ineficaz, sino en haberme querido así. Si no reniego de mis orígenes es porque vale más, en definitiva, no ser nada que parecido a algo. El hombre es un robot con fallos, un robot trastornado, mezcla de automatismo y de capricho, con tal de que se quede así y no lo compongan algún día. Lo que cada cual espera desde siempre, tenga o no paciencia, es evidentemente la muerte, pero solo lo sabe cuando llega, cuando ya es demasiado tarde para gozar de ella. Seguramente el hombre empezó a rezar mucho antes de haber aprendido a hablar, porque ¿cómo hubiera podido soportar las angustias que debió conocer al abandonar, al renegar de la animalidad sin gruñidos y sin gemidos, prefiguraciones, signos precursores de la plegaria? En arte, como en todo, el comentador está generalmente más prevenido y más lúcido que el comentado. Es la ventaja del asesino sobre la víctima. Demos gracias a los dioses por no retener a nadie a la fuerza en la vida. Séneca, cuyo estilo, según Calígula, carece de cimiento. Está abierto a lo esencial y ello no tanto a causa de su aflicción al estoicismo, como a su exilio de 8 años en el Córcega, particularmente salvaje en aquellas épocas. Esta experiencia confirió a un espíritu frívolo una dimensión que normalmente no hubiese adquirido. Le dispensó de la ayuda de una enfermedad. Este instante, mío aún, se desvanece, se escapa, se hunde. ¿Voy a exponerme al siguiente? Me decido. Helo aquí, me pertenece y ya está lejos. Desde la mañana hasta la noche, fabricar pasado. Después de haber intentado todo inútilmente por el lado de los místicos, no le quedaba más que una salida: zozobrar en la sabiduría. En cuanto nos planteamos preguntas llamadas filosóficas, utilizando su inevitable jerga, adquirimos un aire de superioridad, agresivo, y eso en un dominio en el que, siendo lo insoluble la tónica, la humildad también debería serlo. Esta anomalía es sólo aparente. Mientras más talla tienen las preguntas que se abordan, más se pierde la cabeza. Uno termina por prestarse a sí mismo las dimensiones que ellas poseen. Si el orgullo de los teólogos es aún más apestoso que el de los filósofos, es porque no se ocupan impunemente de Dios. Terminan por arrogarse algunos de sus atributos, los peores, se entiende. En paz consigo mismo y con el mundo, el espíritu se marchita, en cambio se expande frente a la menor contrariedad. El pensamiento no es, en suma, más que la explotación desvergonzada de nuestros malestares y desgracias. Este cuerpo, antaño fiel, me repudia, ya no me sigue, ha dejado de ser mi cómplice. Rechazado, traicionado, abandonado, ¿qué sería de mí sin esos viejos padecimientos que manifiestan su lealtad y vienen a hacerme compañía a todas horas del día y de la noche? La gente distinguida no inventa en cuestión de lenguaje. Por el contrario, sobresalen todos los que por fanfarronería improvisan o se enlodan en una vulgaridad teñida de emoción. Son naturalezas fuertes, viven a ras de las palabras. ¿Será el genio verbal la herencia de los lugares de baja estrofa? En todo caso, exige un mínimo de porquería. Uno debería conformarse con un solo idioma y profundizar cada vez más en su conocimiento. Para un escritor, charlar con una portera es mucho más provechoso que conversar con un sabio en una lengua extranjera. El sentimiento de ser todo y la evidencia de no ser nada. La casualidad me hizo encontrar en mi juventud este fragmento de frase. Me trastornó. Todo lo que entonces sentía y lo que habría de sentir después se encontraba recogido en esa extraordinaria fórmula banal, síntesis de dilatación y de fracaso, de éxtasis y de callejón sin salida. A menudo es de una perogrullada y no de una paradoja de donde surge una revelación.
La poesía excluye cálculo y premeditación. Es sin conclusión, presentimiento, abismo. Ni geometría ronroneante ni sucesión de adjetivos exangües. Todos estamos demasiado heridos y demasiado decaídos, demasiado fatigados, y somos demasiado bárbaros en nuestra fatiga como para encima apreciar el virtuosismo. No es posible prescindir de la idea de progreso y sin embargo no merece la pena. Es como el sentido de la vida. Es necesario que la vida tenga uno. ¿Acaso existe uno solo que, examinando, no se revele irrisorio? Árboles asesinados, surgen casas, hocicos por todas partes. El hombre se extiende, el hombre es el cáncer de la tierra. La idea de fatalidad tiene algo de envolvente y de voluptuoso, mantiene caliente. Un troglodita que hubiese recorrido todos los matices de la saciedad. El placer de calumniarse vale más que el de ser calumniado. Conozco mejor que nadie el peligro de haber nacido sediento de todo, un don envenenado, una vergüenza de la providencia. Así grabado no podría llegar a nada. En el plano espiritual, claro, el único que importa. Mi fracaso, en modo accidental, se confunde con mi esencia. Los místicos y sus obras completas, cuando se dirigen a Dios, únicamente a Dios según pretenden, deberían abstenerse de escribir Dios no lee. Cada vez que pienso en lo esencial, creo entreverlo en el silencio o en el estallido, en el estupor o en el grito, nunca en la palabra. Cuando se rumia durante todo el día el inconveniente del nacimiento, todo lo que se proyecta y todo lo que se hace parece pedestre y fútil. Se es como un loco que, curado, no haría más que pensar en la crisis por la que ha atravesado, en el sueño del que sale, volverá a ello sin cesar, de manera que su curación no le será de ningún provecho. El apetito del tormento es para algunos lo que el incentivo de la ganancia para otros. El hombre empezó con el pie izquierdo. El percance en el paraíso fue la primera consecuencia. Lo que sigue era obvio. Nunca entenderé cómo se puede vivir sabiendo que no se es, por lo menos, eterno. El ser ideal, un ángel devastado por el humor. Después de una serie de preguntas sobre el deseo, el tedio y la serenidad, le preguntan a Buda, ¿cuál es el objetivo, el sentido último del nirvana? Buda no responde, sonríe. Mucho se ha dicho sobre esa sonrisa en lugar de ver en ella una reacción normal ante una pregunta sin objetivo. Eso es lo que hacemos ante los porqués de los niños. Sonreímos porque ninguna respuesta es concebible, porque la respuesta estaría aún más desprovista de sentido que la pregunta. Los niños no admiten límite a nada, quieren ver siempre más allá, ver qué hay después, pero no hay después. El nirvana es un límite. El límite es liberación, callejón sin salida supremo. Seguramente la existencia tuvo algún atractivo antes del advenimiento del ruido, digamos antes del neolítico. ¿Cuándo vendrá el hombre que sepa desembarazarnos de todos los hombres? De nada vale decirse que no se debería sobrepasar la longevidad de un aborto, pues en lugar de huir a la primera oportunidad, uno se aferra, con la energía de un alienado, a una jornada más. Dios, una enfermedad de la que nos creemos curados porque ya nadie muere por su causa. La inconsciencia es el secreto, el principio de la vida. Es el único recurso contra el yo, contra el mal de estar individualizando, contra el efecto debilitante de la conciencia, estado tan temible, tan duro de enfrentar que solo debería estar reservado a los atletas. Cualquier logro, en cualquier orden, trae consigo un empobrecimiento interior. Nos hace olvidar lo que somos, nos priva del suplicio de nuestros límites. Nunca me he tomado por un ser, un no ciudadano, un marginado, un don nadie que solo existe por exceso, por la sobreabundancia de su nada.
haber naufragado en alguna parte entre el epigrama y el suspiro. El sufrimiento abre los ojos, ayuda a mirar cosas que de otra forma no hubiésemos percibido. Entonces solo es útil al conocimiento y fuera de ahí no sirve más que para envenenar la existencia, lo cual, dicho sea de paso, favorece también el conocimiento. Ha sufrido, así pues, ha comprendido. Es todo lo que se puede decir de una víctima de la enfermedad, de la injusticia o de cualquier variedad de infortunio. El sufrimiento no hace mejor a nadie, salvo a los que ya eran buenos. Se olvida como se olvidan todas las cosas. No entra en el patrimonio de la humanidad ni se conserva de ninguna manera, sino que se pierde como se pierde todo. Una vez más, solo sirve para abrir los ojos. El hombre ha dicho lo que tenía que decir. Ahora debería descansar, pero no lo acepta, y aunque haya entrado en su fase de sobreviviente, se agita como si estuviese en el umbral de una carrera maravillosa. Gritar no tiene sentido más que en un universo creado. Si no hay creador, ¿qué sentido tiene llamar la atención sobre sí? Llegando a la Plaza de la Concordia, mi intención era destruirme. G. de Nerval. Nada, en la literatura francesa me ha obsesionado tanto. En todo solo cuentan el principio y el desenlace, el hacer y el deshacer, el camino hacia el ser y el camino fuera del ser. Eso es la respiración, el aliento, mientras que el ser como tal no es más que una asfixia. A medida que el tiempo pasa me convenzo de que mis primeros años fueron un paraíso, pero me equivoco, sin duda. Si alguna vez hubo paraíso, necesitaría buscarlo con anterioridad a todos mis años. Regla de oro: dejar una imagen incompleta de sí mismo. Mientras más hombre es el hombre, más realidad pierde. Ese es el precio que debe pagar por su esencia distinta. Si llegara hasta el fin de su singularidad y se hiciera hombre de una manera total, absoluta, no habría nada en él que recordase ningún género de existencia. El mutismo ante los embates de la suerte, el descubrimiento, después de siglos de imploración atronadora, del cállate antiguo. He ahí a lo que deberíamos constreñirnos, he ahí nuestra lucha, si es que esa palabra es la apropiada cuando se trata de una derrota prevista y aceptada. Todo éxito es infamante, no se recupera uno nunca, a los propios ojos se entiende. Los temores a la verdad sobre uno mismo están por encima de lo que uno puede soportar. Aquel que no se miente a sí mismo, si es que un ser así existe, ¿cómo hay que compadecerlo? No leeré más a los sabios, me han hecho demasiado daño. Debí de haberme entregado a mis instintos, dejar expandirse mi locura. He hecho todo lo contrario, he adquirido la máscara de la razón y la máscara ha terminado por suplantar al rostro y por usurpar todo lo demás. En mis momentos de megalomanía me digo que es imposible que mis diagnósticos sean erróneos, que solo tengo que tener paciencia, que esperar hasta el fin, hasta el advenimiento del último hombre, del único ser capaz de darme la razón. La idea de que hubiera sido mejor no existir es una de las que mayor oposición encuentra. Incapaz de mirarse más que desde el interior, cada cual se cree necesario, indispensable, cada cual se siente y se percibe como una realidad absoluta, como un todo, como el todo. Desde el momento en que uno se identifica enteramente con su propio ser, uno reacciona como Dios, es Dios. Únicamente cuando se vive al mismo tiempo en el interior y al margen de sí mismo, se puede concebir con toda serenidad que jamás hubiera sido preferible que el accidente que se es no hubiese ocurrido. Si yo siguiera mi inclinación natural, haría estallar todo, porque no tengo el valor de seguirla. En penitencia, intento embrutecerme en contacto con aquellos que han encontrado la paz. Un escritor no nos marca porque lo hayamos leído mucho, sino porque hemos pensado en él más de la cuenta. No he frecuentado especialmente a Baudelaire ni a Pascal,
pero no he dejado de pensar en sus miserias que me han acompañado siempre con la misma fidelidad que las mías. En cada edad, signos más o menos claros nos advierten que hay que largarse. Dudamos, posponemos, persuadidos de eso que es. En cada edad, signos más o menos claros nos advierten que hay que largarse. Dudamos, posponemos, persuadidos de que esos signos serán tan precisos en cuanto la vejez llegue, que dudar sería improcedente. Y son precisos, en efecto, pero entonces ya no tenemos suficiente vigor para realizar el único acto decente que un ser vivo puede llevar a cabo. Me viene a la mente el nombre de una actriz célebre durante mi infancia. ¿Quién se acuerda aún de ella? Mucho más que una rumia filosófica, son los detalles de esa calaña los que nos revelan la escandalosa realidad e irrealidad del tiempo. Si a pesar de todo logramos durar, es porque nuestros padecimientos son tantos y tan contradictorios que se anulan mutuamente. Los únicos momentos que recuerdo con alivio son aquellos en los que he deseado no ser nada para nadie, en los que he enrojecido ante la idea de dejar la menor huella en la memoria de quien sea. Condición indispensable para la plenitud espiritual, haber apostado siempre mal. Si queremos ver disminuir el número de nuestras decepciones o de nuestros furores, es importante, en cualquier circunstancia, recordar que estamos aquí para hacernos infelices unos a otros, y que rebelarse contra ese estado de cosas es socavar los cimientos mismos de la vida común. Una enfermedad es nuestra a partir del momento en que nos dicen su nombre, en que nos ponen la soga al cuello. Todos mis pensamientos están orientados hacia la resignación, y no obstante, no pasa un día en que no trame algún ultimátum contra Dios o contra alguien. Cuando cada cual haya comprendido que el nacimiento es una derrota, la existencia, al fin soportable, aparecerá como el mañana de una capitulación, como el alivio y el descanso del vencido. Mientras se creía en el diablo, todo lo que ocurría era inteligible y claro. Desde que no se cree en él, es necesario, a propósito de cada acontecimiento, buscar una explicación nueva, tan elaborada como arbitraria, que intriga a todo el mundo pero no satisface a nadie. No siempre perseguimos la verdad, pero cuando la buscamos con sed, con violencia, detestamos todo lo que es expresión, lo que tiene que ver con palabras y con formas, todas las mentiras nobles, mucho más alejadas de la verdad que las mentiras vulgares. Es real todo lo que procede de la emoción o del cinismo. Lo demás es talento. Vitalidad y rechazo van juntos. La indulgencia, signo de anemia, suprime la risa puesto que se inclina ante todas las formas de desemejanza. Nuestras miserias fisiológicas nos ayudan a enfrentar el futuro con confianza. Nos dispensan de preocupaciones demasiado grandes. Hacen lo mejor para que ninguno de nuestros proyectos a largo plazo tenga el tiempo de gastar todas nuestras reservas de energía. El imperio se desbarataba, los bárbaros se desplazaban. ¿Qué hacer sino evadirse del mundo? Dichoso tiempo en el que había dónde huir, en el que los espacios solitarios eran accesibles y acogedores. Hemos sido desposeídos de todo, inclusive del desierto. Para aquel que ha tomado el enojoso hábito de desenmascarar las apariencias, acontecimientos y malentendidos son sinónimos. Ir a lo esencial es abandonar la partida, es confesarse vencido. Sin duda fulano tiene razón al compararse con un volcán, pero comete un error al querer entrar en detalles. Los pobres, a fuerza de pensar sin descanso en el dinero, terminan por perder las ventajas espirituales de la no posesión y por descender tan bajo como los ricos. La psique fue considerada por los primeros griegos aire sin más, viento o mejor aún humo, y les damos la razón cada vez que se ve uno harto de escudriñar en el propio yo y en el de los demás en busca de profundidades insólitas
y, a ser posible, sospechosas. El último paso hacia la indiferencia es la destrucción de la idea misma de indiferencia. Caminar en un bosque entre dos hileras de helechos transfigurados por el otoño. Eso es un triunfo. En comparación, ¿qué son naufragios y ovaciones? Rebajar a nuestros parientes, vilipendiarlos, pulverizarlos, socavar sus cimientos y los propios desde la base, arruinar el punto de partida, castigarnos por nuestros orígenes, maldecir a todos esos no elegidos, casta menor, sin importancia, dividida entre la impostura y la elegía, y cuya sola misión es la de no tener ninguna. Habiendo destruido todas mis ataduras, tendría que experimentar una sensación de libertad, y, en efecto, siento una tan intensa que temo regocijarme. Cuando la costumbre de mirar las cosas de frente se convierte en una manía, uno deplora al loco que fue y que ya no es.